Que todos tengan un bendecido tiempo, gloria al Señor. Que el Dios Todopoderoso te bendiga más y más. Te saludamos desde el ministerio, gloria a Dios. Que la bendición, que la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo repose sobre su vida. ¿Por qué hoy estamos aquí? Estamos para continuar con el estudio bíblico de Apocalipsis. Gloria al Señor. Estaremos enseñando hoy acerca de lo que es Apocalipsis capítulo 2 del versículo 8 al 4. Vamos a estudiar de una forma exhaustiva estos 4 versículos que nos van a revelar un asunto muy importante para nosotros poder entender y comprender. En el video pasado explicamos acerca de la congregación a Éfeso. En esta sesión estaremos explicando acerca de lo que tiene que ver con la congregación a Esmirna. ¿Te has preguntado en algún momento qué opinan los creyentes? ¿Qué opina la congregación? ¿Qué opina cada predicador en la actualidad acerca de los sufrimientos, acerca de la persecución? Hoy vamos a comprender a través de esta profecía bíblica que está establecida en el libro de Apocalipsis, la mentalidad y la forma y la manera en que nosotros como creyentes debemos mantenernos firmes en la fe. Así que te invito para que abras las escrituras en esta hora, en Apocalipsis capítulo 2, el versículo 8 al 11. Y lo vamos a ir explicando por palabra, gloria al Señor, y nos deteniendo en el texto. Pero en algo estaremos seguros a través de este estudio bíblico, es que seremos fiel al texto. Cuando te hablo esa palabra que seremos fiel al texto, es que no hablaremos nada personal, no hablaremos nada de otras personas, sencillamente nos limitamos a explicar el texto, la palabra del Señor, que es lo más relevante. El versículo 8 del capítulo 2 de Apocalipsis, ábrelo conmigo, hablando del mensaje a la iglesia Esmirna. Dice, y cuando aparece esa Y al iniciar, un versículo nos está hablando de una conjunción. En el sentido gramatical da a entender que inmediatamente Dios dando un mensaje a la congregación de Éfeso, inmediatamente pasa este mensaje en un asunto inmediato, no se queda ahí, no da espera a la iglesia Esmirna. Esta mera letra Y revela el propósito por el cual Dios quiere que su pueblo reciba su mensaje, reciba su recado, reciba esta carta, reciba esta información de la revelación bíblica, que es Apocalipsis. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Sabemos que cuando habla de el ángel de la iglesia en Esmirna, se está refiriendo a un pastor, se está refiriendo a un predicador, se está refiriendo a un guía espiritual, a un líder espiritual, que quien tiene la responsabilidad de estudiar las escrituras, la palabra de Dios, y de enseñarla al pueblo, de enseñarla a la congregación que Dios ha puesto en sus manos, bajo su responsabilidad. Por eso es que aparece esta palabra aquí, y escribe al ángel de la iglesia Esmirna. Apocalipsis capítulo 2 versículo 8. Estaremos enseñando todo el libro de Apocalipsis, así que sigue esta página, comparte con alguien que lo necesite. Cuando habla de escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, hemos aprendido que este término como ángel es para tener que hablar del líder espiritual que está frente a esa congregación. Cuando habla de Esmirna, es necesario que tengamos en cuenta este nombre Esmirna. ¿Por qué? Porque esta congregación en Esmirna nos va a hablar de la fidelidad, gloria a Dios. Y la fidelidad
y lo que tiene que ver con esa perseverancia. Cuando nos habla de Esmirna, en el marco de hablar de la fidelidad y de la perseverancia, ¿te has preguntado cuándo el pueblo de Dios manifiesta su fidelidad a Dios? Y lo vamos a comprender hoy aquí a la luz del estudio de Apocalipsis capítulo 2, estudiando a la congregación en Esmirna. Por consiguiente, Esmirna nos habla de la fidelidad, nos habla de la perseverancia. Todo creyente debe tener en cuenta que la forma y la manera en que nosotros manifestamos nuestra fidelidad a Dios, nuestra lealtad, nuestra perseverancia, es nada más y nada menos que a través del sufrimiento. A través del sufrimiento. Los creyentes, hoy, ¿qué piensan a través del sufrimiento? ¿Qué piensan a través de lo que es la persecución mundial? Ellos lo primero que dicen en un mensaje sensacionalista es que Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar misericordia, y por consiguiente eso está así escrito en la palabra. Pero no puedes interpretar lo que tiene que ver con la persecución mundial y la ira de Dios. Son dos cosas totalmente diferentes. Por lo tanto, nosotros como pueblo de Dios vamos a ser envueltos en los últimos días en una etapa muy difícil, lo que se llama el sufrimiento. Y observemos lo que sigue diciendo la palabra. El versículo 8 del capítulo 2 de Apocalipsis dice: y escribe al ángel de la iglesia Esmirna, el primero y el postrero. Esta palabra resáltala en las escrituras. Cuando habla del primero y el postrero, está hablando de la trascendencia divina del Mesías. Él es el primero, pero así como observa que Él es el primero, Él también es el que finiquita todas las cosas. Él es el que inició una obra, pero también la terminará. Está hablando de su trascendencia. Él comenzó este proyecto de salvación, por consiguiente te está diciendo que Él lo terminará. Solamente ser fiel y persevera. Ahora dice, el que estuvo muerto y vivo. Esta palabra, cuando dice el que estuvo muerto y vivo, ¿de qué nos está hablando? Nos está hablando de el propósito del Mesías. ¿Cuál fue su propósito? Traernos redención. Su muerte nos traería a nosotros la transición, y esa transición tiene que ver con un cambio para nuestras vidas. Hoy se le llama salvación gratuita. Por eso es necesario que nosotros conozcamos cómo el Señor comienza a hablarle a la iglesia Esmirna. Le habla en un término muy diferente a cada una de estas congregaciones, pero a la iglesia en Esmirna se presenta como el primero, el último, el que estuvo muerto y vive. Gloria al Señor, y vivió, dice esto. Cuando habla de la muerte aquí, lo que nos quiere revelar Apocalipsis es que esta congregación de Esmirna va a ser sometido a un periodo tan fuerte de sufrimiento que muchos llegarán a ser mártires. No te muevas. Algo Dios quiere enseñarnos con lo que tiene que ver con la muerte. El propósito que trae la muerte. Gloria a Dios. El versículo 8 dice: yo conozco tus obras. Cada una de estas palabras las vamos a observar que el Señor se las dice a cada una de las congregaciones. Aparecen 7 veces esta palabra en Apocalipsis: yo conozco tus obras, para revelarnos que Él lo sabe todo de ti. Él sabe todo de esta congregación de Esmirna. Él conoce su sufrimiento, Él conoce sus perseverancias. Él dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Esta congregación, 3 características importantes. El Señor habla acerca de Esmirna, habla de sus obras, habla de su tribulación o de su sufrimiento, pero también está hablando de su pobreza. Cuando habla de la pobreza de esta iglesia en Esmirna, nos está hablando de un sentido literal. Esta congregación, los creyentes que estaban en Esmirna, eran
creyentes que por asuntos muy lógicos y obvios eran personas que no eran ricos, eran personas que ni siquiera eran de clase media, eran pobres. Ya esto nos está revelando algo importante para estudiar el libro de Apocalipsis. En este caso, dice la escritura en el versículo 9 de Apocalipsis 2 dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Esta congregación estaba sometida a una tribulación en Esmirna. ¿Por qué? Porque en esta ciudad, en Esmirna, que obviamente quedaba allí en el Mediterráneo, en Asia Menor, podemos observar que la congregación de Dios estaba pasando una tribulación, un sufrimiento por todas las ceremonias, por todas las adoraciones falsas que se levantaban en medio de esta ciudad de Esmirna. La Biblia nos sigue diciendo: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero ¿qué le dice el Señor? Pero tú eres rico. Hemos explicado que cada vez que aparece la palabra pero es para revelarnos un desacuerdo de Dios o quizás algo positivo, dependiendo la parte contextual. En este pero, lo que está queriendo enfatizar es que Dios no está de acuerdo cómo esta congregación puede mirar. Sin embargo, puede mirarse a sí mismo. Él le dice: pero tú eres rico. Cuando habla de esta riqueza, ¿qué se te viene a la mente? Lo primero que se nos viene a la mente a un predicador de hoy sensacionalista es el dinero. Tiene que ver con las adquisiciones materiales, pero no nos está hablando de nada de esas cosas aquí. Cuando él le dice: pero tú eres rico, está hablando de una vida abundante. Y la vida abundante, debemos aprender que para nosotros conectarnos con una vida abundante, nada se conecta con la faz de la tierra. Cuando habla de la vida abundante, el mismo Jesús nos los enseñó cuando Él nos dijo, gloria al Señor, que nosotros tendríamos vida y vida en abundancia. Está hablando de esa riqueza espiritual, está hablando de esa riqueza del alma, está hablando de elevarnos a ese conocimiento del reino de Dios y la mentalidad que debe tener todo siervo, toda sierva por causa del reino del Señor es el sufrimiento. No importa cuánto nosotros padezcamos, cuánto nosotros suframos, lo importante es la perseverancia, mantenernos de principio a fin en nuestra fe. Sigue diciendo la Escritura: pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos. Debes resaltar esta palabra en las Escrituras porque es muy claro el texto. Aquí no está diciendo que la persecución viene de los judíos, que viene de Israel. Gloria a Dios. En ninguna manera, en ninguna forma. Lo que está diciendo aquí es que hay personas que se van a hacer pasar por judíos y que por consiguiente de ellos se respira una enorme blasfemia. Y no lo son, son falsos, gloria a Dios, sino que son sinagoga de Satanás. Podemos aprender algo aquí en las Escrituras y es la palabra sinagoga. Cuando habla de la sinagoga, es un lugar para diversas reuniones que se pueden realizar en el Medio Oriente. Sin embargo, cuando habla de sinagoga, tiene que ver con un lugar donde se estudia también las Escrituras en día sábado. Y cuando habla de una sinagoga, no está hablando de una sinagoga normal como para estudiar las Escrituras, sino de una sinagoga de Satanás, revelando que la falsedad de aquello bueno por lo cual fue creado, ahora causa una tergiversación de las Escrituras de la palabra de Dios, manifestando la falsedad, el sufrimiento, la persecución que vendrá en contra de los creyentes tiene que ver a causa de la falsedad.
de un mundo de engaño, tiene que ver con la apostasía. Y la apostasía se manifestará de aquellas personas que tú piensas que verdaderamente creen en el Hijo de Dios. El versículo 10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Apocalipsis capítulo 2, el versículo 10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer, he aquí. Gloria a Dios. Enfatizando este versículo 10, ¿qué enseña el Mesías? Él le dice a través de esta revelación a Juan que esta congregación no debe temer. Lo peor que puede experimentar un creyente es tener miedo, dejarse sucumbir por ese temor. Y él está diciendo, no temas en nada, en absoluto lo que vas a padecer. La iglesia de hoy tiene miedo del padecimiento. La iglesia de hoy tiene miedo de la persecución. Y nosotros debemos irnos preparando de una forma muy adecuada, de una forma correcta. Y es que en los últimos días vamos a ser estigmatizados por causa del nombre de Jesús. De eso nos está revelando las Escrituras a través de este pasaje bíblico. Aprovecho para ilustrarte esta pequeña información o nota. Las 7 iglesias no son 7 temporadas, no son 7 tiempos, no son 7 edades escatológicas. Es la forma general de nosotros poder ver a la iglesia, ver a la congregación. Y aquí Dios nos está invitando para que observemos que una es la manera por la cual se observan creyentes como en la iglesia de Éfeso, gloria a Dios, en su momento, y observamos que también hay creyentes que están experimentando circunstancias muy diferentes como tiene que ver la iglesia en Esmirna. El versículo 10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Está hablando de tener esa confianza. He aquí. Y aparece esa palabra he aquí. Y esa palabra he aquí es muy relevante, es muy importante. Debes resaltarla en las Escrituras. ¿Sabe por qué? Porque la palabra he aquí nos habla de una revelación, pero no cualquier revelación. Habla de una revelación importante. Pero no solamente nos habla de una revelación importante, sino que esta palabra he aquí es la transliteración hebrea para Hineni y tiene que ver con mírame que aquí estoy para corregir algo. Dios quiere que nosotros corrijamos algo, y que es lo que la iglesia de Dios, en especial en Esmirna, debían corregir. Es ese miedo, ese temor por enfrentar los padecimientos, y esos padecimientos por la causa del Mesías. Si tú no estás preparado con anticipación de una forma muy verdadera en lo que Dios quiere enseñarnos de lo que sucederá con la iglesia en los últimos días, entonces serás hallado falso. Entonces te retirarás del camino y serás hallado engañador. ¿Por qué? Porque no es lo que hoy puedes estar recibiendo de muchas personas, las causas por las cuales vienes a Dios o vienes al Evangelio. Muchas veces venimos a Dios porque queremos que Él sea el que solucione nuestros problemas, el que solucione todas las dificultades habidas y por haber que podamos tener. Escúchame, si en aquel tiempo entonces no estás preparado con anticipación para lo que viene, que es un fuerte sufrimiento, de seguro abandonarás este camino. Y es algo que Dios quiere revelarnos a través del estudio de Apocalipsis. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí una revelación. ¿Qué es lo que nos va a revelar? El diablo. Y la palabra diablo en griego es diabólico.
Y cuando habla de un ser diabólico, está hablando de un ser que es extremadamente malo, malo pero muy malo. Se emplea la palabra diablo en griego como diabólico. ¿Y qué hará este diabólico? Echará a algunos de vosotros a la cárcel. No está diciendo a todos, está diciendo a algunos de vosotros a la cárcel. Muchos van a pasar el proceso del encarcelamiento, hablando de la iglesia en Esmirna. Van a pasar la etapa del encarcelamiento. ¿Por qué causa? Del nombre de Jesús. No solo eso, sino que hay un propósito y dice para que seáis probados. Esta prueba tiene que ver, o esta palabra tiene que ver con que Dios lo permitirá. Esto no es la ira de Dios. Esta tiene que ver con una persecución que se levantará contra los creyentes. Pero ¿qué traerá la persecución? ¿Qué traen los sufrimientos por la causa del reino de Dios? Traen que el pueblo de Dios se pueda acercar más a su presencia, se pueda conectar más con los cielos, se pueda conectar más con el Eterno. Desde luego, puedes observar que una persona, cuando es sometida a sufrimiento, a este periodo de sufrimiento, sabe que trae los sufrimientos, que esta persona levante su mirada a los cielos y reconozca a Dios y diga: Dios, permíteme, ayúdame, Señor, para que yo salga de esta circunstancia, de este momento difícil. Y muchas veces algunos piden una nueva oportunidad. Eso es lo que traen los sufrimientos. Los sufrimientos, la persecución mundial, es la oportunidad que tendrá la iglesia en general para arrepentirse de verdad, porque hay muchos creyentes que no están arrepentidos de verdad. El versículo 10 dice: no temas, está hablando de la seguridad. No temas en nada lo que vas a padecer. Está hablando del padecimiento que verdaderamente sucederá. Gloria a Dios. En nada lo que vas a padecer, he aquí. Habla de una revelación. Deteniéndonos un poco, esta revelación nos manifiesta quién estará detrás de esta persecución. No es nada más y nada menos que el diablo. Específicamente esta palabra para diabólico. Echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Cuando habla de tener esta tribulación por 10 días, un sufrimiento, ¿por cuánto tiempo? Por 10 días. Este número 10 deberíamos nosotros, o debemos nosotros, interpretarlo de dos maneras. Si lo interpretamos de estas dos maneras, el número 10, número 1, hablando desde un punto de vista literal, está hablando de 10 días. Gloria al Señor. Pero hablando de un punto de vista espiritual o metafórico, el número 10 nos está hablando de la plenitud, nos está hablando del propósito, nos está hablando, gloria al Señor, de algo que es perfecto. ¿Y qué es lo que se va a mover en ese estado de perfección o en ese propósito durante esos 10 días? Es que el Señor va a esperar algo de su pueblo. ¿Y qué es lo que Dios espera de su pueblo en medio del sufrimiento? La fidelidad. Y una fidelidad. Y observemos hasta dónde se llegará esta fidelidad. Él dice: sé fiel hasta la muerte. Y cuando habla de ser fiel, es específico, porque dice ser fiel hasta la muerte. Muchos creyentes irán hasta la cárcel, pero otros irán hasta la muerte, ser mártires por causa del reino de Dios. Sigue diciendo: y tendré tribulaciones por 10 días, sé fiel hasta la muerte. Y dice: y yo te daré la corona de la vida. Hablando el Mesías, hablando Jesús, y él va a entregarle una recompensa a todos aquellos, por supuesto, a aquellos que son mártires, aquellos que fueron fieles hasta la muerte.
¿Cuál es la recompensa? La corona de la vida. Y cuando habla de la corona, se está refiriendo a la gobernanza, se está refiriendo a esa autoridad, a ese poder. Has leído, y por consiguiente lo vamos a estudiar, lo que tiene que ver con los 24 ancianos. ¿Qué hacen los 24 ancianos? Ellos se postran y arrojan sus coronas y adoran al que vive por los siglos de los siglos. ¿Qué ofrece Jesús? Dice, yo te daré la corona de la vida. Lo que quiere revelarnos este versículo es que cuando nosotros entendamos el propósito que hay detrás de la persecución y de los sufrimientos, tiene que ver con muerte. Y más allá de hablarnos de la muerte, Dios espera que mucho de su pueblo sea hallado fiel hasta la muerte. Y esa fidelidad y esa perseveración permitirá que Dios sea glorificado. Y como Dios, Él será glorificado y nosotros nos aseguraremos que eso sea así hasta los últimos días. Gloria al Señor. Él no dará espera. Él nos entregará, Él te dará la corona de la vida. Todos estos mártires tendrán la experiencia de morir por la causa del nombre del Señor, de tal manera que ellos alcanzarán, lograrán una corona de vida. Pero ¿qué harán ellos con esas coronas? Ellos las arrojarán delante del que vive por los siglos de los siglos, porque a Él es toda gloria y toda honra. El versículo 11, para ir terminando esta segunda parte de Apocalipsis capítulo 2, el que tiene oído. Habla de un oído espiritual, de un oído que hace caso omiso a la voz de ¿quién? Del Espíritu. Dice, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cuando nosotros tenemos activo ese oído espiritual, oímos con aleluya, escuchamos, es decir, oír con el ánimo de obedecer. ¿Obedecer qué? La palabra. Y cuando habla de dice, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este término iglesia, que viene del griego eclesia, significa un grupo de personas que han sido sacados fuera de este mundo. ¿De qué manera? Porque no están comportándose de acuerdo a las cosas de este mundo. En la introducción que dimos al estudio del Apocalipsis, allí manifestamos que el aprendizaje, uno de los puntos que también vamos a revelar, es el significado de esa palabra cuando dice los moradores de los cielos. Y aquí, para ser un morador de los cielos, tiene que ver con alguien que tiene completa lealtad al Mesías, alguien que tiene completa lealtad a Dios, y es ser fiel hasta la muerte. Como lo vemos, Esmirna, una iglesia fiel y perseverante. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere. ¿Qué vamos a vencer? ¿Qué es lo que esta congregación le corresponde vencer? Gloria a Dios. Vencer en medio de los sufrimientos. Si algo necesitamos tener en cuenta cuando el Señor recapitulamos, y Él dice en el versículo 9, yo conozco tus obras, no es que vamos a pasar ese sufrimiento para ser salvo. No está hablando de eso. Nosotros, nadie tiene que entregar su vida para ser salvo. Ninguna persona tiene que ir a la cárcel para ser salvo. Sencillamente es recibir a Jesús y caminar con Él. Aquí es un mensaje de Dios a su iglesia, que su iglesia se mantenga fiel hasta la muerte. ¿Qué es lo que vamos a vencer? Él dice, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Para concluir, hay un mensaje que necesito que te conectes, que hay aquí revelado en esta palabra, cuando dice el que venciere. ¿Qué vamos a vencer? Vamos a vencer todas las fuerzas del mal que en los últimos días se van a rebelar contra todo lo que se llame Dios, según Tesalonicenses capítulo 2,
o es objeto de culto, y eso va a ser levantado por una élite mundial, por un régimen mundial, nada más y nada menos que el anticristo. Y la Biblia dice: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Lo que le quiere revelar el Señor a su pueblo es que no le tenga miedo a la muerte, porque la muerte física, la muerte primera, que es la muerte física, no todas las cosas se terminan allí, más bien las cosas inician con la muerte. Hablando de la muerte es una transición para el creyente. Dios ve la muerte del justo como un olor fragante. ¿Por qué? Porque es un alma que entra en transición, es una persona que entra en transición en la eternidad. No sufrirá daño de la segunda muerte. Y cuando hablamos de eventos o de almas de estar recibiendo ese daño de la segunda muerte, ¿dónde lo estudiaremos? Lo estaremos estudiando al finalizar Apocalipsis en el capítulo 20, hablando del juicio ante el gran trono blanco. Allí veremos muchas almas quienes recibirán el daño de la segunda muerte. ¿Qué es la segunda muerte? Es la separación eterna de Dios con el ser humano. Por eso, amado pueblo del Señor, te invito para que sigas estudiando con nosotros Apocalipsis. Vamos a estar grabando nuestra tercera parte del estudio bíblico de Apocalipsis en el capítulo 2, hablando de la iglesia a Pérgamo. Gloria al Señor. Así que el Dios Todopoderoso te bendiga más y más, y gracias a todos por los que se pudieron conectar. Bendiciones a Esmeralda Santana, a Arelis Pineda Jiménez, a nuestro hermano Pablo, que gloria al Señor está allí en Chile. Bendiciones a todos los que se puedan seguir conectando, y lo hacemos con pasión, lo hacemos por amor. Así que estén orando por estos proyectos, porque vamos a seguir enseñando la palabra de Dios a través de este medio. Bendiciones. Estés muy atento.